Sí, ¿no creías que hubiera narcotraficantes en tu propio vecindario? No. Después de que se descubrieran 180 kilos de cocaína en un tranquilo vecindario de Nueva York, la noticia se difundió rápidamente, pero no de la forma que todos esperaban. Según los informes, el ejército de los Estados Unidos se involucró, y lo que siguió no fue una redada, sino una masacre. En este video, les mostraré cómo se está encubriendo el asunto. La masacre de Nueva York. Comenzó como una escena sacada de una película de suspense de Hollywood. Pero no era una película. Era la ciudad de Nueva York, la capital financiera del mundo, convertida de repente en un campo de batalla. Agentes federales irrumpieron en una tranquila manzana de Queens, y lo que descubrieron dentro de un modesto departamento fue impactante. 400 libras de cocaína apiladas como ladrillos de dinero en efectivo, listas para saturar las calles con veneno. ¿Te sorprende que ese tipo de cosas sucedan en un barrio como este? Por el volumen y la magnitud que tenía. Sí. ¿No creías que hubiera narcotraficantes en tu propio barrio? No. Los medios de comunicación necesitaron horas para calcular el valor en la calle antes de dar a conocer la cifra. Para entonces, el nombre del cártel ya resonaba en todas las redacciones de Estados Unidos, el Cártel de Cali. Pero aquí viene el giro impactante. Lo que ocurrió en ese departamento hace décadas no fue solo historia. Fue el modelo a seguir. El mismo manual que utilizaron los cárteles mexicanos para infiltrarse en la infraestructura de Nueva York, arraigándose tan profundamente que hoy en día los funcionarios de la DEA admiten abiertamente que la ciudad es un centro neurálgico para las redes de los cárteles. Y cuando el ejército de los Estados Unidos decidió finalmente contraatacar, apuntando a lo que los funcionarios describieron como una red narcoterrorista que opera abiertamente en suelo estadounidense, la operación se convirtió en lo que los expertos ahora llaman una masacre. Esta es la historia de cómo una operación militar secreta en Nueva York reveló no solo la profundidad de la infiltración de los cárteles, sino también cómo una guerra que se suponía que debía permanecer al sur de la frontera ha llegado a la ciudad más grande de Estados Unidos. Y créanme, lo más impactante aún está por venir. Para comprender la masacre que siguió, hay que ver la magnitud del enemigo. No se trataba de delincuentes callejeros, ni siquiera eran simples mensajeros del cártel. Estaban incrustados en las arterias mismas de la infraestructura de Nueva York. El año pasado, investigadores federales descubrieron una fábrica de fentanilo en el Bronx, que operaba desde un departamento donde un traficante de 42 años transportaba 40 libras de fentanilo en el metro, pasando ante los ojos de pasajeros desprevenidos. El agente especial Frank Tarantino no se anduvo con rodeos cuando apareció en CBS 2. Los cárteles están definitivamente aquí, en Nueva York. Esa sola redada equivalía a más de 1 millón de dosis letales de fentanilo. Piénsalo. 1 millón de sobredosis, escondidas en el equipaje, circulando por una ciudad donde millones de personas viajan en metro cada día. ¿Y lo más impactante? Ese caso ocurrió a menos de 1,5 kilómetros de una guardería donde un niño de 1 año murió tras estar expuesto al fentanilo escondido bajo el suelo. Los cárteles ya no se escondían en las sombras. Caminaban junto a los neoyorquinos de a pie, transportando su veneno con una arrogancia que parecía decir, ¿qué vas a hacer al respecto? Esa arrogancia fue la chispa, porque cuando el presidente Trump declaró a los cárteles organizaciones terroristas extranjeras, le dio a Washington luz verde legal para desplegar al ejército estadounidense, no solo a la DEA, no solo a la policía local, sino a todos los recursos del Pentágono. Y en agosto de 2025 se desató oficialmente la guerra. Según un impactante comunicado de la DEA, un dron MQ-9 voló 600 millas dentro de México en busca de los capos de los cárteles, lo que marcó el inicio del Proyecto Portero, la operación insignia para desmantelar a los guardianes de los cárteles. El mensaje era claro, la era de las negociaciones había terminado. Esto era guerra, y Nueva York, la llamada ciudad de destino de los envíos de los cárteles, era la zona cero. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro. El Pentágono creía que estaba lanzando un ataque de precisión, quirúrgico, selectivo, rápido. Lo que no previeron fue el avispero que estaban destapando. Porque detrás de esas tuberías, detrás de esas fábricas ocultas de fentanilo, detrás de esos apartamentos de lujo repletos de cocaína, había redes dirigidas directamente por el cártel de Sinaloa, el mismo imperio que en su día lideraron el Chapo e Ismael El Mayo Zambada. Y seamos claros, El Mayo no era un narco cualquiera. Admitió haber traficado 1,5 millones de kilos de cocaína a Estados Unidos, ganando miles de millones en el proceso y manteniendo su imperio con violencia, sobornos y asesinatos.
Cuando el ejército atacó lo que creía que era solo una red de suministro, en realidad estaba cortando las venas de un imperio. Y el cártel respondió de la misma manera, rápido, sangriento y sin piedad. Lo que ocurrió en Nueva York conmocionó incluso a los agentes más curtidos. Barrios enteros quedaron cerrados por la noche. Convoyes militares patrullaban calles que normalmente estaban reservadas para los camiones de comida y los taxis amarillos. Y cuando comenzaron los tiroteos, no se trató de una redada rápida, sino de una masacre. Los pistoleros del cártel desplegaron un poderío armamentístico de nivel militar, armas que el propio Marco Rubio advirtió en su día que eran del tipo que tienen los terroristas y, en algunos casos, los ejércitos. Los tiroteos no tenían lugar en Sinaloa, ni en Michoacán, ni en alguna polvorienta carretera fronteriza. Tenían lugar en el Bronx, en Brooklyn, en Queens, en pleno corazón de la ciudad que nunca duerme. Y aquí viene la parte que debería helar la sangre a todos los espectadores. Al principio el ejército no tenía ventaja. A pesar de toda la tecnología, los drones y las fuerzas especiales, las tropas estadounidenses se enfrentaron a narcosoldados que luchaban como insurgentes entrenados. Porque, a esas alturas, los cárteles no solo traficaban con drogas. Funcionaban como grupos paramilitares, con múltiples niveles de vigilancia, contrainteligencia y armamento pesado, todo ello financiado con miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico estadounidense. La misma infraestructura que mantenía en marcha Wall Street ocultaba ahora los canales de distribución de los cárteles. Los buques de carga que atracaban en los puertos estadounidenses no solo transportaban productos electrónicos y ropa, sino también millones en envíos ocultos de cocaína, un método iniciado por el cártel de Cali hace décadas. En una ocasión, se descubrió a empleados del DMV emitiendo placas falsas a mensajeros del cártel, y ahora, los contables del cártel se sentaban en rascacielos de Manhattan blanqueando miles de millones a través de empresas ficticias. Esto no era infiltración, era ocupación. ¿Y la revelación más impactante? La masacre de Nueva York no fue un accidente. Según fuentes internas, la inteligencia estadounidense conocía el riesgo. Sabían que los cárteles habían militarizado sus operaciones en Nueva York, pero tras años de sobredosis de fentanilo, secuestros de los cárteles y narcosoldados burlándose de Estados Unidos desde el otro lado de la frontera, Washington tomó una decisión. Mejor desatar al ejército y arriesgarse a un baño de sangre que permitir que los cárteles siguieran envenenando a los estadounidenses sin control. ¿El resultado? Nueva York sangró. Los soldados sangraron. Los civiles sangraron. Y sin embargo, las autoridades insisten en que era necesario. Necesario para demostrar a los cárteles que Estados Unidos no tenía miedo de llevar la lucha a su propio territorio. Necesario para demostrar que, en materia de seguridad nacional, no hay líneas rojas, aunque eso signifique convertir las calles de Estados Unidos en una zona de guerra. En la década de 1980, fue Don Chepe, José Santa Cruz Londoño, quien transformó Nueva York en el cajero automático personal del cártel de Cali. Su red era tan precisa y disciplinada que inyectaba más de $7,000 millones al año en las arcas del cártel. Mientras Pablo Escobar utilizaba bombas y asesinatos en Miami, Cali utilizaba contables y sobornos en Manhattan. ¿El resultado? Un imperio del cártel que operaba ante las narices de todos, blanqueando miles de millones a través de las mismas instituciones financieras que movían el dinero de Wall Street. 40 años después, la historia no solo se repetía, sino que se amplificaba. En lugar de cocaína escondida en buques de carga, los neoyorquinos ahora viajaban en el metro junto a mensajeros que transportaban fentanilo lo suficientemente potente como para acabar con barrios enteros. En lugar de pequeños almacenes, se construían fábricas de fentanilo del cártel a pocos pasos de las guarderías, donde jugaban los niños pequeños. En lugar de rumores sobre los capos colombianos, los fiscales federales llevaban a El Mayo, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, a un tribunal de Nueva York para que se enfrentara a cargos por enviar más de 1 millón de kilos de cocaína a Estados Unidos. Pero si alguien pensaba que el golpe sería limpio y quirúrgico, estaba muy equivocado. La guerra que Washington creía poder contener acababa de hacerse pública. Y aquí está la escalofriante realidad. No se trataba solo de una lucha por Nueva York. Era un mensaje global. Los cárteles de México, Colombia y Venezuela estaban observando de cerca. En Sinaloa, un productor del cártel declaró abiertamente a los periodistas. Por supuesto, a pequeña escala. No es lo mismo que antes, pero seguimos adelante. Quiero decir, según la administración Trump, ustedes son terroristas. Los cárteles han sido etiquetados como organización terrorista extranjera. Bueno, la situación es fea.
Pero tenemos que comer. ¿Traducción? Incluso con el ejército derribando puertas, los cárteles no se echaban atrás, se estaban adaptando. ¿Cuál es tu mensaje para Donald Trump? Si está viendo esto. Mi respeto. Según él, está cuidando de su gente, pero el problema es que los consumidores están en Estados Unidos. Si no hubiera consumidores, pararíamos. Y esa es la parte que debería aterrorizar a todos los estadounidenses que ven esto. La masacre de Nueva York no fue el final de la guerra por el control del tráfico de drogas. Fue el principio. Porque una vez que Estados Unidos cruzó esa línea roja, enviando tropas a sus propias ciudades para atacar las redes de los cárteles, ya no había vuelta atrás. Seamos claros, ya no se trataba solo de drogas. Se trataba de la soberanía, de si el gobierno de Estados Unidos podía mantener el control de sus propias calles frente a un enemigo alimentado por miles de millones de dólares estadounidenses. Como dijo un analista, los cárteles se han convertido en insurgentes, y Nueva York es su campo de batalla. ¿Y eso en qué nos deja? Con una ciudad marcada, un ejército magullado y un cártel envalentonado. Y la pregunta que se cierne sobre Washington es la siguiente. ¿Se redobla la apuesta, arriesgándose a convertir más ciudades estadounidenses en zonas de combate? ¿O se da marcha atrás y se admite que los cárteles ya se han atrincherado tan profundamente que son prácticamente intocables? En cualquier caso, la masacre de Nueva York demostró una cosa sin lugar a dudas. La guerra contra los cárteles ya no se libra allá abajo, se libra aquí. Y lo más impactante, el ejército ni siquiera ha revelado lo que encontró dentro de ese refugio clandestino, las pruebas que podrían revelar hasta qué punto los tentáculos de los cárteles se han extendido por las instituciones estadounidenses. Pero eso está por llegar, y cuando lo haga, lo cambiará todo. El contraataque del cartel. Cuando por fin se calmó la situación en Nueva York, el ejército se declaró vencedor. Pero lo que descubrieron dentro de ese refugio de Queens fue más alarmante que el propio tiroteo. Olvídate de los ladrillos de cocaína o los paquetes de fentanilo. Eso era de esperar. Lo que tomó por sorpresa a los funcionarios fueron los documentos, discos duros y dispositivos encriptados apilados en una trastienda. No se trataba solo de notas logísticas, sino de planos. Planos de una red tan vasta que conectaba almacenes en el Bronx con frentes financieros en Manhattan, narcosubmarinos atracados en Florida y funcionarios portuarios corruptos en México. Los investigadores admitieron más tarde de manera extraoficial que no habían previsto que la red del cártel en Nueva York funcionara con la sofisticación de una corporación multinacional. No se trataba de un negocio callejero. Era una economía sumergida, valorada en miles de millones, que operaba justo bajo las narices de Estados Unidos. Aquí es donde la cosa se pone aún más oscura. Las pruebas apuntaban no solo a Sinaloa, sino también al CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, e incluso a los restos de la antigua red financiera del Cártel de Cali. El golpe del ejército había afectado esencialmente a un consorcio de cárteles, una red tipo Frankenstein que reunía recursos para dominar el mercado de drogas del noreste de Estados Unidos. Los archivos revelaron operaciones conjuntas entre estados, envíos coordinados por el corredor de la I-95 e incluso conexiones con laboratorios de fentanilo en Sinaloa, donde los químicos del cártel se jactaban de producir sintéticos capaces de generar millones de dosis en semanas. Aún más escalofriante era que había rastros de comunicaciones con actores extranjeros. La inteligencia apuntaba a figuras del cartel de los soles venezolano y rumores de intermediarios rusos dedicados al lavado de dinero. El refugio no solo ocultaba drogas, ocultaba el manual de estrategias del cártel en Estados Unidos. Esa revelación cambió los cálculos de Washington. Ya no se trataba solo de incautar fentanilo o arrestar a los lugartenientes. Se trataba de desmantelar una infraestructura narcoterrorista que se había infiltrado en todo, desde guarderías en el Bronx hasta salas de juntas en Wall Street. Así que el Pentágono amplió la misión. Entró en escena el Proyecto Portero, la nueva operación insignia de la DEA. ¿El plan? Atacar a los guardianes del cártel, los hombres que dirigían el flujo de drogas hacia Estados Unidos y el dinero de vuelta a México. No se trataba de soldados de a pie de bajo nivel, sino de los cerebros logísticos, el equivalente a generales militares. La idea era que, si se les eliminaba, se derrumbaría el sistema. Así que se formaron fuerzas de tarea conjuntas, fuerzas especiales de Estados Unidos, unidades tácticas de la DEA y tropas de élite mexicanas como las Fuerzas Especiales, FES, y el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE. El entrenamiento comenzó en centros de inteligencia secretos a lo largo de la frontera.
Pero mientras Estados Unidos y México se preparaban para los ataques conjuntos, los cárteles ya tramaban su venganza. La masacre de Nueva York no fue un elemento disuasorio, sino una mina de oro propagandística. Los canales de comunicación de los cárteles difundieron imágenes de soldados muertos y zombies en llamas, burlándose de la invasión fallida de Washington. Los memes comparaban los tiroteos urbanos del ejército con Black Hawk Down, tachando a Estados Unidos de ocupante torpe en su propia ciudad. Pero detrás de las burlas, los cárteles pasaron a la ofensiva. A las pocas semanas del ataque de Nueva York, varias explosiones sacudieron Culiacán, donde las fuerzas del cártel atacaron a los soldados mexicanos encargados de erradicar los campos de opio. En Michoacán, se equiparon drones con explosivos y se utilizaron para atacar convoyes policiales. Y en la propia Nueva York, se extendieron rumores de que los operativos del cártel estaban tramando ataques de represalia contra las familias de los agentes del orden. No se trataba de un caos aleatorio, sino de una acción coordinada. Los analistas de inteligencia advirtieron que los cárteles habían adoptado tácticas insurgentes, estudiando la doctrina militar estadounidense y utilizándola en contra de las fuerzas estadounidenses. El costo humano fue asombroso. Solo en Sinaloa, más de 1,200 personas murieron en un año, mientras las facciones del cártel se destrozaban entre sí a raíz de la escalada de Washington. Familias enteras desaparecieron de la noche a la mañana. Los carteles de los seres queridos desaparecidos cubrían las paredes de la ciudad. Los periodistas que se atrevían a cubrir la violencia eran silenciados. Algunos desaparecían, otros eran asesinados. Un caso inquietante fue el de Vivian Espuro, una joven cuya desaparición se convirtió en símbolo de la impunidad del cártel. Su familia suplicó por respuestas, solo para confirmar más tarde lo peor. El cuerpo de Vivian había sido encontrado abandonado como basura. Su hermana, entre lágrimas, dijo: «Acaban de encontrar su cuerpo. Siento mucho su pérdida, de verdad. ¿Podría contarme algo sobre su hermana? Le gustan mucho los gatos». Para Washington, la muerte de Vivian no era solo otra tragedia, era munición política. La prueba de que los cárteles no eran solo traficantes de drogas, eran terroristas que dejaban a su paso familias afligidas y ciudades quemadas. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con la escalada militar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, repitió su mantra: «Abrazos, no balas». Argumentó que los programas sociales, y no los ataques con drones, desmantelarían el poder de los cárteles. Los críticos se burlaron. Un comentarista estadounidense se mofó: «Los cárteles te abrazan con 15 rollos de cinta adhesiva y te tiran a un lago». La división entre Washington y Ciudad de México se agudizó, mientras los drones estadounidenses sobrevolaban los cielos. Los funcionarios mexicanos se preocupaban por la soberanía. Cada ataque corría el riesgo de avivar el nacionalismo y las acusaciones de que México se estaba doblegando al dominio militar estadounidense. Pero, a puerta cerrada, incluso los aliados de Sheinbaum admitían que la violencia se estaba descontrolando. Y entonces llegó el comodín: la declaración de culpabilidad de El Mayo en Nueva York. Uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, un hombre que había traficado con cocaína durante décadas, finalmente admitió su culpabilidad en un tribunal estadounidense. Los fiscales se jactaron de haber incautado $15,000 millones en activos. Prometieron que pasaría el resto de su vida en prisión. Pero para los cárteles, la caída de El Mayo no fue una derrota, sino un grito de guerra. Las redes sociales se llenaron de narcocanciones que celebraban su sacrificio. Los memes lo pintaban como un mártir traicionado por sus propios socios. Y en Sinaloa, se extendió el rumor de que sus hijos y lugartenientes estaban tramando venganza, decididos a demostrar que el liderazgo del cártel no se vería quebrantado por una declaración de culpabilidad. En otras palabras, Estados Unidos pensó que había obtenido una victoria. En cambio, había echado leña al fuego, y mientras los cárteles contraatacaban, también estaban evolucionando. La información obtenida en la redada de Nueva York sugería que estaban experimentando con nuevas tecnologías de contrabando: narcosubmarinos guiados por drones furtivos a través del Golfo, comunicaciones encriptadas con inteligencia artificial que evadían la vigilancia estadounidense, e incluso aditivos bioquímicos diseñados para estirar aún más los suministros de fentanilo, creando más producto a menor costo. Un analista de la DEA admitió sin rodeos: «Ya no estamos luchando contra un cártel. Estamos luchando contra una organización terrorista híbrida con estrategia corporativa y poderío militar». ¿En qué situación quedaba Nueva York? Marcada, al límite y preparándose para más. Las patrullas de la Guardia Nacional se convirtieron en algo semipermanente en ciertos barrios. Los usuarios del metro cuchicheaban sobre quién podría llevar fentanilo a su lado.
Los padres revisaban 2 veces las guarderías de sus hijos, aterrorizados por la posibilidad de que se repitiera la tragedia del divino niño. Pero el mayor temor no era otra redada, era otra masacre, porque la inteligencia sugería que los cárteles no habían terminado con Nueva York. Estaban preparando un contraataque dirigido a las instituciones en las que más confía Estados Unidos, centros financieros, sistemas de transporte, incluso hospitales. Y aquí está la parte que nadie en Washington quería admitir. Si se producía ese contraataque, el ejército podría no ser capaz de detenerlo a tiempo. Esa es la historia que el gobierno no quiere que se sepa. La masacre de Nueva York no fue una batalla aislada. Fue la primera salva de una guerra que ahora se extiende desde las calles de Queens hasta los campos de amapola de Sinaloa, desde los puertos venezolanos hasta las selvas colombianas. ¿Y cuál fue la revelación más inquietante de las pruebas encontradas en ese refugio? Una lista. Una lista de políticos, banqueros e incluso policías locales estadounidenses sospechosos de estar a sueldo del cártel. Esa lista no se ha hecho pública. Todavía no. Pero los expertos dicen que, cuando se haga, las consecuencias harán que la masacre de Nueva York parezca un simple calentamiento. Porque esta guerra no es solo entre los cárteles y los soldados, es entre los cárteles y las propias instituciones estadounidenses. Y el mensaje del cártel es claro. Si vienen a por nosotros en México, les haremos sangrar en Nueva York. La nueva guerra contra el narcotráfico en Estados Unidos. Cuando Washington declaró que la operación de Nueva York había sido un éxito, la verdad ya se había filtrado. ¿Éxito? Dígaselo a las familias que enterraron a sus seres queridos después de que el fuego cruzado convirtiera los barrios en zonas de fuego libre. Dígaselo a los civiles que vieron pasar vehículos blindados por sus ventanas como si vivieran en Bagdad. Y dígaselo a los soldados cuyos cuerpos fueron repatriados en ataúdes cubiertos con la bandera. El ejército podía manipular los titulares, pero los cárteles habían ganado la guerra narrativa. Las redes sociales se inundaron de videos que mostraban la masacre como prueba de que el ejército estadounidense no estaba preparado para el combate urbano en su propio territorio. Los montajes de TikTok se burlaban de las tropas estadounidenses como invasores extranjeros en Nueva York. Los canales de Telegram compartían instrucciones sobre cómo tender emboscadas a los convoyes, reciclando las lecciones aprendidas en los campos de batalla de Siria e Irak para utilizarlas contra los soldados que patrullaban Queens. Los cárteles no solo sobrevivieron al ataque del ejército, lo utilizaron como arma. Y entonces llegó la contraofensiva. No ocurrió en México, ni siquiera ocurrió en la frontera. Ocurrió en el corazón financiero de Nueva York, Wall Street. Según unos memorandos filtrados del FBI, unos hackers vinculados a los cárteles se infiltraron en una empresa comercial de nivel medio sospechosa de blanquear dinero del narcotráfico. En cuestión de horas, las operaciones bursátiles se descontrolaron. Millones de dólares desaparecieron, lo que provocó un efecto dominó que asustó a los mercados de todo el mundo. Para el público, se informó de que se trataba de un incidente de ciberseguridad. Para los iniciados, era algo mucho peor. El primer ciberataque narco en suelo estadounidense, en represalia por la masacre. Y mientras Washington se apresuraba a contener los daños, los operativos del cártel lanzaron su ataque más descarado hasta la fecha. Un alijo de fentanilo, colocado deliberadamente en el sótano de una escuela pública de Manhattan, fue delatado a las autoridades mediante una llamada anónima. Cuando los equipos de materiales peligrosos irrumpieron en el lugar, encontraron suficiente fentanilo como para matar a todo el alumnado 10 veces. El mensaje no podía ser más claro. Si nos matan en las calles, les recordaremos lo fácil que es para nosotros matar a sus hijos. La tormenta política fue inmediata. La administración del presidente Trump defendió los ataques, alegando motivos de seguridad nacional y la designación de los cárteles como terroristas. Pero los líderes de la oposición criticaron duramente a la Casa Blanca, acusándola de convertir Nueva York en un campo de batalla sin un plan para la seguridad de los civiles. Un senador espetó: esto no es lucha contra el terrorismo, es una militarización imprudente. Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, redobló su postura de abrazos, no balas, condenando públicamente las acciones militares de Estados Unidos, incluso cuando su propio ejército se veía cada vez más involucrado en operaciones conjuntas. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Mientras México reivindicaba su soberanía, los drones estadounidenses ya volaban 600 millas dentro de su territorio en busca de capos. A nivel internacional, las consecuencias fueron aún más desagradables.
Funcionarios venezolanos vinculados al cartel de los soles se burlaron abiertamente de Washington, insinuando alianzas con Rusia y China. Los analistas advirtieron que si Moscú o Pekín comenzaban a canalizar armas o inteligencia a los cárteles, la guerra contra las drogas podría convertirse en una guerra por poder, un conflicto global oculto bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. ¿Y qué hay de los propios cárteles? No se amedrentaron, sino que se envalentonaron. En Sinaloa, los miembros del cártel brindaron por la masacre de Nueva York en narcocorregidas, jurando venganza por cada soldado asesinado. En Michoacán, el cártel de Jalisco probó misiles tierra-aire de fabricación casera, lo que hizo saltar las alarmas de que los helicópteros estadounidenses podrían ser pronto blanco de ataques. Un escalofriante mensaje interceptado, supuestamente de un comandante del CJNG, decía: si Estados Unidos quiere guerra, entonces Estados Unidos se ahogará en guerra. Ya somos dueños de sus ciudades. Y, lo que es más inquietante, las pruebas encontradas en el refugio de Queens sugerían que no estaba fanfarroneando. Esas pruebas, los archivos, discos duros y listas, siguen siendo clasificadas. Pero múltiples filtraciones sugieren que contenían los nombres de banqueros, funcionarios locales e incluso políticos estadounidenses sospechosos de ser activos del cártel. Si fuera cierto, significaría que los cárteles no solo estaban luchando contra Washington, sino que ya se habían infiltrado en Washington. Piense en las implicaciones. Cada redada, cada operación militar, cada debate político, potencialmente comprometido por el dinero de los cárteles. No es de extrañar que los iniciados susurraran que la incursión del ejército en Nueva York tenía menos que ver con las drogas y más con silenciar una red de influencia que se había vuelto demasiado peligrosa como para ignorarla. Y eso explica por qué, a pesar de la masacre, a pesar de la reacción violenta, Washington no da señales de dar marcha atrás. La escalada ya está en marcha. Según se informa, equipos de la Fuerza Delta se han integrado en las Fuerzas Especiales Mexicanas y están llevando a cabo redadas conjuntas en los escondites de los cárteles. Destructores de la Armada de los Estados Unidos y drones furtivos patrullan el Golfo en busca de narcos submarinos. Y entre bastidores, la CIA supuestamente está dando luz verde a operaciones encubiertas destinadas no solo a incautar drogas, sino a eliminar por completo a los líderes de los cárteles. ¿El mensaje? Estados Unidos no se retira. En todo caso, se está preparando para una ronda aún más letal. Pero aquí está el escenario de pesadilla. Cada vez que Washington intensifica la escalada, los cárteles se adaptan. Cada ataque con drones genera nuevas tácticas. Cada arresto crea nuevos mártires. Cada masacre en Nueva York se convierte en otra victoria propagandística para un enemigo que se nutre de la violencia. Y como muestra la historia, cuando las guerras se convierten en ciclos interminables de escalada, son los civiles, la gente común, los que más sangran. Entonces, ¿dónde termina esto? Algunos dicen que termina con la victoria, con los cárteles aplastados bajo el peso del poder militar estadounidense. Otros argumentan que termina con un compromiso, una tregua sucia que reconoce a los cárteles como gobiernos de facto en México. Pero la posibilidad más oscura es la que nadie quiere decir en voz alta: que esta guerra nunca termine, que la masacre de Nueva York fue solo la primera de muchas, que los cárteles ya se han incrustado demasiado profundamente en el torrente sanguíneo de Estados Unidos como para poder ser eliminados. Y si eso es cierto, entonces la próxima masacre no sorprenderá a nadie, simplemente se aceptará como la nueva normalidad. Esta es la cruda realidad. El ejército de los Estados Unidos puede haber golpeado una red de tráfico de los cárteles en Nueva York, pero al hacerlo, ha puesto al descubierto una verdad más aterradora que cualquier alijo o redada de fentanilo. Los cárteles no solo se están infiltrando en Estados Unidos, ya están aquí, en el metro, en las escuelas, en los bancos, en los barrios donde vives. Y si la masacre de Nueva York demostró algo, es esto: la guerra contra los cárteles no está llegando a Estados Unidos. Ya está aquí. Cuando Washington declaró que la operación de Nueva York había sido un éxito, la verdad ya se había filtrado. ¿Éxito? Dígaselo a las familias que enterran a sus seres queridos después de que el fuego cruzado convirtiera los barrios en zonas de fuego libre. Dígaselo a los civiles que vieron pasar vehículos blindados por sus ventanas como si vivieran en Bagdad. Y dígaselo a los soldados cuyos cuerpos fueron repatriados en ataúdes cubiertos con la bandera. El ejército pudo manipular los titulares, pero los cárteles habían ganado la guerra narrativa. Las redes sociales se inundaron de vídeos que presentaban la masacre como prueba de que el ejército estadounidense no estaba preparado para el combate urbano en su propio territorio.
Los montajes de TikTok se burlaban de las tropas estadounidenses como invasores extranjeros en Nueva York. Los canales de Telegram compartían instrucciones sobre cómo tender emboscadas a los convoyes, reciclando las lecciones aprendidas en los campos de batalla de Siria e Irak para utilizarlas contra los soldados que patrullaban Queens. Los cárteles no solo sobrevivieron al ataque del ejército, lo convirtieron en un arma. Y entonces llegó la contraofensiva. No ocurrió en México, ni siquiera ocurrió en la frontera. Ocurrió en el corazón financiero de Nueva York, Wall Street. Según memorandos filtrados del FBI, hackers vinculados a los cárteles se infiltraron en una empresa comercial de nivel medio sospechosa de lavar dinero del narcotráfico. En cuestión de horas, las operaciones bursátiles se descontrolaron, millones de dólares desaparecieron, lo que provocó un efecto dominó que asustó a los mercados de todo el mundo. Para el público, se informó como un incidente de ciberseguridad. Para los iniciados fue algo mucho peor, el primer ciberataque narco en suelo estadounidense, en represalia por la masacre. Y mientras Washington se apresuraba a contener los daños, los operativos del cártel lanzaron su ataque más descarado hasta la fecha. Un alijo de fentanilo, colocado deliberadamente en el sótano de una escuela pública de Manhattan, fue delatado a las autoridades mediante una llamada anónima. Cuando los equipos de materiales peligrosos irrumpieron en el lugar, encontraron suficiente fentanilo como para matar a todo el alumnado 10 veces. El mensaje no podía ser más claro. Si nos matan en las calles, les recordaremos lo fácil que es para nosotros matar a sus hijos. La tormenta política fue inmediata. La administración del presidente Trump defendió los ataques, alegando motivos de seguridad nacional y la designación de los cárteles como terroristas. Pero los líderes de la oposición criticaron duramente a la Casa Blanca, acusándola de convertir Nueva York en un campo de batalla sin un plan para la seguridad de los civiles. Un senador espetó: "Esto no es lucha contra el terrorismo, es una militarización imprudente". Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, redobló su postura de abrazos, no balas, condenando públicamente las acciones militares de Estados Unidos, incluso cuando su propio ejército se veía cada vez más involucrado en operaciones conjuntas. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Mientras México reivindicaba su soberanía, los drones estadounidenses ya volaban a 600 millas dentro de su territorio en busca de capos a nivel internacional. Las consecuencias fueron aún más desagradables. Los funcionarios venezolanos vinculados al cartel de los soles se burlaron abiertamente de Washington, insinuando alianzas con Rusia y China. Los analistas advirtieron que si Moscú o Pekín comenzaban a canalizar armas o información de inteligencia a los cárteles, la guerra contra las drogas podría convertirse en una guerra por poder, un conflicto global oculto bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. ¿Y qué hay de los propios cárteles? No se amedrentaron, sino que se envalentonaron. En Sinaloa, los miembros del cártel brindaron por la masacre de Nueva York en narcocanciones, jurando venganza por cada soldado asesinado. En Michoacán, el cártel de Jalisco probó misiles tierra-aire de fabricación casera, lo que hizo saltar las alarmas de que los helicópteros estadounidenses podrían ser pronto blanco de ataques. Un escalofriante mensaje interceptado, supuestamente de un comandante del CJNG, decía: "Si Estados Unidos quiere guerra, entonces Estados Unidos se ahogará en guerra. Ya somos dueños de sus ciudades". Y lo más inquietante es que las pruebas encontradas en el refugio de Queens sugerían que no estaba fanfarroneando. Esas pruebas, los archivos, discos duros y listas, siguen siendo confidenciales. Pero múltiples filtraciones sugieren que contenían los nombres de banqueros, funcionarios locales e incluso políticos estadounidenses sospechosos de ser activos del cártel. Si fuera cierto, significaría que los cárteles no solo estaban luchando contra Washington, sino que ya se habían infiltrado en Washington. Imaginen lo que eso significa. Cada voto en el Congreso, cada presupuesto municipal, cada redada policial, potencialmente contaminados por el dinero de los cárteles. Eso explica la vacilación, el estancamiento político y el repentino colapso de las iniciativas contra los cárteles a lo largo de los años. Si tan solo una fracción de los nombres de la lista resultaran ser auténticos, Estados Unidos no solo estaría en guerra con los cárteles en el extranjero, sino también con los cárteles dentro de su propio gobierno. Con esto llegamos al final de este video. Para ver más videos interesantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla.